Buenas noches, es lunes 20 de diciembre de 2021 y hoy olvidé hacer una cosa. Bueno, es lunes 20 de diciembre de 2021 y son las 20:46, o sea, las 8:46 de la noche, en la ciudad de Madrid. Por lo tanto, buenas noches Madrid, España, buenas noches Europa, buenas tardes todavía, creo, Caracas, Venezuela, América toda. Saludos al mundo entero. Sembrar el petróleo. Es una frase que todos los venezolanos han escuchado. Sembrar el petróleo. En primer lugar, es ridículo pelear por una metáfora tan barata como esa. Sembrar el petróleo, hasta desde el punto de vista del sonido, suena Nietzsche, suena a chusma, suena a mediocridad. Sembrar el petróleo suena a tercermundismo. Sembrar el petróleo. Decirle a los venezolanos que hay que sembrar el petróleo cuando los que lo tenían que sembrar eran los gobernantes. Arengar a las masas venezolanas diciéndoles hay que sembrar el petróleo cuando se lo tenían que decir los gobernantes, los distintos gobernantes que ha tenido Venezuela desde que apareció el petróleo, se lo tenían que haber dicho los unos a los otros. Porque nosotros, venezolanos de a pie, no podemos tomar el ingreso petrolero y sembrarlo. Lo han manejado siempre ellos. Y de eso vamos a hablar en otros videos, de quién debe manejar el ingreso petrolero. Entonces, sembrar el petróleo, a mí, que soy una poeta excelsa, me suena fatal. A metáfora barata, a expresión tercermundista, a chabacano, una cosa chabacana. Bueno, el caso es que aunque sea chabacano, aunque a mí la metáfora no me guste, tiene un autor. Tiene un autor, pero voy a hacer un paréntesis. ¿Qué significa sembrar, antes de hablar de los autores, del autor? ¿Qué significa sembrar el petróleo? Eso lo sabe cualquier portugués que tiene un abastos, cualquier señora que tenga un kiosco, cualquier señor o señorita que tenga una tiendita en la cima de un cerro. Que yo me acuerdo que yo iba de pequeña con mi mamá a visitar una gente que vivía en un cerro, en un rancho, y había una tiendita con un mostrador y unas rejas, ¿no? La tiendita del barrio. Bueno, esa señora que atendía esa tiendita sabe lo que es sembrar el petróleo, no hace falta que se lo digan. Todo el mundo sabe que si tú tienes una cosa, que si tú tienes mucho dinero, el mucho dinero, en el caso de Venezuela, es los ingresos petroleros, que si tú tienes mucho dinero no tienes que gastártelo todo, ni malgastarlo, ni jugártelo a la ruleta rusa, perdón, esa es para matar, ni jugártelo a la ruleta, no. Si tú tienes mucho dinero, tú puedes tomar una parte para lo que necesitas para vivir y el resto tienes que invertirlo. En el ejemplo de la señora de la tiendita, vamos a suponer que se gana la lotería. Ella no se lo va a gastar todo. A lo mejor alquila un local ya no tan arriba del cerro, sino mucho más abajo, y hace una tienda más grande. Es decir, sembrar el petróleo. Es decir, invertir las ganancias. Todo el mundo sabe que las ganancias no se deben gastar, sino invertirlas. Si las gastas completamente y llegas a cero, y peor aún te endeudas, ya no puedes construir nada y no puedes sembrar nada porque te tiraste el dinero. Eso lo sabe todo el mundo. Lo sabe todo el mundo cuando nace. Todo el mundo vende algo.
Y todo el mundo sabe que una parte te la gastas para tus cosas imprescindibles y la otra la tienes que invertir o la metes en el banco para que genere intereses, aunque en el siglo XXI decir eso es ridículo. Ya los bancos no dan intereses, pero o la inviertes en algo que te dé intereses o montas un negocio. O te compras un terreno, porque el dinero se devalúa, el terreno no. O, o lo que sea, o montas una fábrica, o compras unas tierras y siembras café. No necesita venir ningún erudito a decirnos a los ciudadanos de a pie que las ganancias se invierten y que si te gastas todo el dinero te jodes. Eso lo sabemos todos, usted, yo, todos. Hablarle así a un país es pretender que los habitantes de ese país son retrasados mentales. Es una ofensa. Pero bueno, dejémoslo hasta ahí. Sembrar el petróleo se le ha adjudicado a Arturo Uslar Pietri. Esa frase. Que fue la que lo hizo famoso. Sin esa frase no hubiese ni siquiera aparecido nunca en la televisión, no sería nadie. Porque hay frases que aunque sean baratas, te pueden llevar a la fama. Un asesinato te puede hacer famoso. No siempre las cosas malas, o sea, no son las cosas buenas las que siempre te llevan a la fama, ¿no? No precisamente. Pueden ser buenas o malas. Y casi que pienso que hay más cosas malas que llevan a la gente a la fama que buenas. Pero bueno, el caso es que esa frase tiene dueño. Y no es Uslar Pietri. En sus libros y en sus podcasts, en sus audios, el gran historiador se la adjudica a Uslar Pietri y cuando yo en un tuit le dije que esa frase era de Adriani, me dijo, eso es ridículo. Desde su posición de oligarca, desde los apellidos esos que carga, pero si la sangre araucana se te nota, te haces pasar por italiano y la sangre araucana se te nota. ¿O tú crees que yo soy ciega? Yo también nací en Venezuela. 44 años y medio viví en Venezuela. ¿Tú crees que yo soy idiota? Tú me has faltado el respeto varias veces. Esta fue la última. Estás plagiando la historia de Venezuela. A sueldo. A sueldo. Qué vergüenza. Qué vergüenza, qué tristeza, qué patético. La frase sembrar el petróleo es de Alberto Adriani. Alberto Adriani nació en Venezuela, en los Andes, hijo de dos inmigrantes italianos muy pobres. Tenía una gran inteligencia y antes de los 30 años de edad había llegado ya a posiciones altísimas dentro de la política venezolana y dentro de los cargos públicos venezolanos. Tenía que ser muy inteligente porque la Venezuela de esa época era muy xenófoba y para permitirle subir a un hijo de inmigrantes miserables tuvo que haber sido muy, muy inteligente. Pero Alberto Adriani tenía un amigo, o varios, pero tenía un amigo llamado Uslar Pietri, Arturo. Alberto Adriani muere prematuramente a los 38 años de edad y toda su obra, sus manuscritos y sus papeles inéditos quedan en manos de Uslar Pietri, que poco a poco los fue publicando, firmados por él, por Uslar Pietri, convirtiéndose en el mayor plagiador que ha tenido Venezuela. Además de robarse la frase, sembrar el petróleo. ¿Cuándo supe yo esto por primera vez? Entre 1987, que creo que ya lo dije, y 1989, hice un posgrado en el IESA y tuve de tutor a Asdrúbal Batista.
Yo me leí todos los libros de Asdrúbal Batista, pero no los tengo aquí. Todos los libros yo los dejé en Venezuela, dejé 3.000 libros. Lo tuve que dejar todo, estaba en una situación de persecución, lo tuve que dejar todo. Tuve que huir para salvar mi vida y abandoné mi biblioteca. Pero Asdrúbal Batista fue mi tutor en el IESA, además de leer sus libros, ¿no? Por Asdrúbal Batista nos enteramos, porque lo dijo en una clase, y lo dijo en una clase de economía política venezolana, que la frase sembrar el petróleo era de Alberto Adriani. Esa fue la primera vez que yo escuché hablar de Alberto Adriani. Luego me leí todos los libros de Asdrúbal Batista que conseguí. Leí mucho más material, que todo eso lo he perdido, todos esos libros yo los tenía en Caracas. Y me consta que quedan por allí documentos que pueden... Quedan por allí documentos que pueden demostrar que Alberto Adriani era o fue el creador de esa frase. Como no tengo aquí los libros, tuve que recurrir a Wikipedia. Y vamos, ustedes también pueden ir a Wikipedia. Pueden hacer todos los rastreos que quieran en Internet. Busquen la verdad primero en Internet. Todo el mundo tiene un móvil. Apenas pongo Alberto Adriani en Internet, aparece esto. No sé si lo ven. Y en segundo lugar aparece la Wikipedia. Vamos a leer quién fue. Uy, se me fue. Alberto Adriani, exministro de Agricultura de Venezuela. Resumen. Alberto Rómulo Adriani Mazzei fue un economista, escritor y político venezolano. Fue ministro de Agricultura y posteriormente de Hacienda durante los primeros meses del gobierno de Eleazar López Contreras. Gobierno que, por cierto, ha sido siempre considerado como uno de los mejores gobiernos que ha tenido Venezuela. Nacimiento de Alberto Adriani, 14 de junio de 1898, en Cea, un pueblo. Fallecimiento, 10 de agosto de 1936, en Caracas, Venezuela. Murió y nació en Caracas, o al revés, nació y murió en Caracas. Libros, algunos libros. Labor venezolanista, y yo los voy a ver si los logro conseguir de nuevo. El título de alguno de los libros, uno de ellos, Cea, por cierto, la ciudad donde nació con Z, queda en los Andes. Pueden buscar en Wikipedia en qué parte. Libros, Labor venezolanista. Venezuela, las crisis y los cambios. Ese es interesante. Textos escogidos, y hay más, hay muchos más. Educación, Universidad Central de Venezuela y Universidad de Ginebra. Cargos anteriores, porque ahí dicen exministro de Agricultura. Cargos anteriores, ministro de Hacienda del 36 al 36 y ministro de Agricultura del 36 al 36. No pudo completar su tiempo en los ministerios porque murió. Ahora vámonos a la Wikipedia. Claro que esto, en Internet la gente pone lo que quiere, pero investiguen ustedes que están allá en los archivos. Alberto Rómulo Adriani Mazzei, Cea, Estado Mérida, 14 de junio de 1898. Caracas, 10 de agosto de 1936. Fue un economista, escritor y político venezolano. Fue ministro de Agricultura y posteriormente de Hacienda durante los primeros meses del gobierno de Eleazar López Contreras. Aquí está una foto de Alberto Adriani. No está graduado en la Católica, sino en la Central, que es una universidad de verdad. Fue ministro de Agricultura desde el 1 de marzo del 36 hasta el 29 de abril del 36, porque murió.
Ah, no, murió después. Y del 29 de abril del 36 al 10 de agosto del 36, que fue cuando murió el ministro de Hacienda. Primero Agricultura, unos meses, luego Hacienda, con Eleazar López Contreras. Fecha de la muerte, 38 años. Causa oficial de la muerte, infarto agudo de miocardio. Nacionalidad venezolana, educado en Universidad de Ginebra y Universidad Central de Venezuela. Ocupación, economista, diplomático, escritor, agricultor. Biografía. Primeros años. Hijo de Giuseppe Adriani y María Mazzei, inmigrantes italianos llegados a Venezuela en 1892 y radicados desde 1894 en la pequeña población de Cea con Z, ubicada en el valle de Murmuquena del estado Mérida, Alberto fue el tercero de 5 hijos ítalo-venezolanos. Realiza sus primeros estudios en el Colegio Santo Tomás de Aquino, dirigido por Félix Román Duque, quien lo impulsa en la búsqueda de nuevos conocimientos. Además de las asignaturas regulares, recibe clases de idiomas, contabilidad, música, solfeo, telegrafía y catecismo. Para estudiar bachillerato se traslada junto a su hermano Elvano a la ciudad de Mérida, donde se gradúa en 1916. En diciembre de ese mismo año se muda a Caracas y comienza a estudiar en la Escuela de Derecho, creada como consecuencia del cierre de la Universidad Central de Venezuela. De esos años son memorables las cartas y conversaciones en la pensión estudiantil con otro coterráneo suyo, el escritor Mario Picón Salas, quien se convertirá en uno de sus grandes amigos. Con este famoso escritor también colabora en la revista Cultura Venezolana. Pues Mario Picón Salas, les digo yo aparte de esto, también, aprovechando que Adriani murió joven, también le robó escritos y los firmó él. Ya van 2 grandes historiadores ladrones, ¿no? Plagiadores. El entonces canciller Esteban Gil Borges descubre las cualidades de Adriani y nombra a su discípulo de la Escuela de Derecho como su secretario. En 1921 viaja a Nueva York a la inauguración de una estatua dedicada a Simón Bolívar por el motivo del centenario de la batalla de Carabobo. La formación europea, aquí tienen a Adriani en 1919. A su regreso a Venezuela es designado como cónsul en Ginebra, ya que también conocía perfectamente el francés, italiano, inglés y alemán. Al poco tiempo, Gil Borges es destituido del ministerio y Adriani es removido de su cargo. A pesar de esto, continuó con sus estudios en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Ginebra, donde se graduó en 1925. Al poco tiempo es designado como secretario de la Legación de Venezuela en la Sociedad de las Naciones. En 1926 logra encontrar el archivo. Oigan esto, en 1926 logra encontrar el archivo del general Francisco de Miranda que se creía perdido. Lo escondieron, por supuesto. Este importante documento histórico llamado Colombeia fue localizado en Cirencester, Inglaterra, y Adriani realizó todos los trámites para que el gobierno de Venezuela lo adquiriera. Adriani no solamente era un tipo muy inteligente, sino que rescató un archivo que nadie sabe qué hacía allá. Porque es que a Miranda también, los escritos de Miranda los han escondido. Nadie quiere en Venezuela que se sepa lo que escribía Francisco de Miranda. Porque quedaría muy mal Simón Bolívar si se pudiera saber lo que escribía Francisco de Miranda. Ok.
Cariciolo Parra Pérez, quien fungía como ministro de Relaciones Exteriores, que era su amigo y paisano de Adriani, aceptó la propuesta de adquirirlo, pero tomó para sí la paternidad del descubrimiento. Otro ultraje más. O sea, Caracciolo Parra Pérez, estudié con una descendiente de él en el IESA, Caracciolo Parra Pérez le adquiere el archivo que estaba en manos de Inglaterra, pero le dice a Venezuela que lo consiguió él, no que lo halló Adriani, sino que lo consiguió él. Adriani tuvo que soportar eso, ¿no? Adriani buscando el archivo lo encuentra y el tal Caracciolo Parra Pérez, que debe ser también familia del gran historiador, esconde. O sea, obvia el hecho de que Adriani fue el que lo consiguió y se hace el dueño de eso. Después de graduarse viaja a Londres, donde se radicará hasta 1928. Hablamos de Adriani. En esos años, Picón Salas lo invita a escribir un trabajo para la revista Atenea de la Universidad de Concepción, en Chile. El artículo es publicado en la edición de agosto de 1925 y trata sobre un análisis del continente europeo y su recomposición. De Londres pasa a Washington, D.C., por invitación de Esteban Gil Borges, quien ejerce el cargo de subdirector de la Unión Panamericana, organismo que se convirtió en 1948 en la actual OEA. Es así como Adriani trabaja como primer jefe de la División de Cooperación Agrícola de la institución, donde dirige su boletín y ayuda en la realización de la primera Conferencia Interamericana de Agricultura. Adriani entonces hacía parte de un grupo de pensadores venezolanos, entre ellos algunos altos funcionarios del mismo gobierno gomecista, que querían mejorar la agricultura venezolana. Los más importantes eran José Gil Fortuil, Henry Pittier, Lisandro Alvarado y Vicente Lecuna. A pesar de la indiferencia del presidente Juan Vicente Gómez, los miembros de este círculo empezaron un diálogo profesional sobre la agricultura venezolana y su modernización. La agricultura es importante y la oposición venezolana, igual que el gobierno, solo habla del petróleo. Aquí citan lo que estos hombres decían. Hay una cita: mientras no se adopte y ejecute un plan científico para la racionalización de nuestra agricultura, no nos libraremos de la pesadilla del café, porque en ese momento éramos monoproductores de café. No se diversificará nuestra producción agrícola, la prosperidad económica y el bienestar social de nuestro país no podrán descansar sobre bases sólidas. Autor de este texto, Alberto Adriani, y el texto se llama El café y nosotros, 1929. ¿Qué pasaba con el café? Que había malas cosechas a veces, había inundaciones, se perdía toda la cosecha y ese año no entraba dinero a Venezuela. Regreso a Venezuela. A principios de 1930 regresa a Venezuela y se establece nuevamente en CEA, donde colabora con sus padres en labores agrícolas. A pesar de lo remoto del lugar, recibe correos, periódicos y revistas de diversas partes del mundo y colabora con publicaciones tales como el Boletín de la Unión Panamericana, Revista Cultura Venezolana, Revista Mercantil de San Cristóbal y la Cámara de Comercio de Caracas. En este último boletín publica el ensayo La crisis, los cambios y nosotros, el cual trata sobre la crisis monetaria en países como Alemania y Austria, como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. La necesidad de crear un banco central en Venezuela y la tesis de devaluar el bolívar como medida para remediar la crisis, porque al devaluarlo se puede exportar más. Este planteamiento causó polémicas entre los expertos de la economía. En 1931, Alberto Adriani propuso crear el Banco de la Nación, con objeto de que fuera la entidad emisora de la moneda nacional. Exactamente 10 años después de esa propuesta se fundó el Banco Central de Venezuela. En ese año planteó la necesidad de favorecer la inmigración en masa a Venezuela desde Europa.
Esta es una cosa que nunca le perdonó Uslar Pietri. Uslar Pietri no quería inmigrantes europeos. Y era racista y dejó escritos sobre eso. Ya después, cuando termine con la Wikipedia, hablamos de Uslar Pietri y el racismo. Adriani describió en sus escritos, desde su ciudad natal, Sea, entre 1932 y 1934, cómo el auge de un recurso natural da lugar a una sobrevaluación de la moneda local. El recurso natural es el petróleo, ¿no? Que abarata los productos importados y encarece la oferta exportadora, agrícola e industrial. Este pensamiento solamente se retomó en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, y estamos hablando de los años 30. Y Pérez empezó a gobernar en el 89, vamos a suponer el 90. 60 años después le hacen caso a Adriani, cuando ya está más que muerto, ¿no? Entonces, y encarece la oferta exportadora agrícola e industrial, desplazando y atrofiando la actividad agropecuaria y manufacturera a favor de bienes y servicios no transables, como la construcción y la especulación inmobiliaria y financiera, con el consecuente empobrecimiento de las zonas rurales y el enriquecimiento ficticio de las ciudades. Para Adriani, la solución estaba en un Estado fuerte que controlara eficazmente la distribución de la riqueza. Esto se acercó al corporativismo del fascismo italiano, aunque rechazando su excesivo autoritarismo y favoreciendo el liberalismo keynesiano. Para cuando fallece en Maracay el dictador Juan Vicente Gómez, en diciembre del 35, Adriani es reconocido como uno de los venezolanos con mayor preparación para las funciones de gobierno. Por este motivo, el nuevo presidente, Eleazar López Contreras, lo llama a Caracas para que presida la comisión que redacta el programa de febrero, primer plan de gobierno moderno en la historia de Venezuela. El presidente López Contreras decide separar los asuntos de la agricultura del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Es así como recae en Adriani la responsabilidad de conducir por primera vez esta cartera. El movimiento de organización venezolana tuvo mayor fortuna. Este movimiento, las siglas son ORVE. Movimiento de Organización Venezolana, ORVE. Este movimiento ORVE, fundado por Alberto Adriani y Mariano Picón Salas, otro que le robó cosas, atrajo a innumerables intelectuales. ORVE nació el 1 de marzo de 1936 en una concentración en el Nuevo Circo. Atrajo a la gran mayoría de intelectuales. Bajo el liderazgo de Adriani y de Picón Salas, surge como un factor de moderación. Condenan los apresuramientos ideológicos, la lucha de clases como si adivinaran la fragilidad de la transición política. Muy pronto, Adriani ingresó al gabinete como ministro de Agricultura y Picón Salas fue enviado al servicio exterior en Praga, y este escrito lo hace Simón Alberto Consalvi, gran diplomático venezolano. A las pocas semanas se convierte en el primer funcionario de rango ministerial en comunicarse con el país a través de la radio, desde donde anuncia la reforma de un decreto del 27 de enero de 1936 sobre primas de exportación, una importante suma para el Banco Agrícola y Pecuario destinada a los agricultores, la firma de una convención entre el gobierno y el Banco de Venezuela para las garantías de las cosechas y la creación de una revista para el debate de las ideas de agricultura. La misma empezó a circular en mayo de 1936 con el nombre de El Agricultor Venezolano. El 1 de marzo funda, junto a Picón Salas y a los futuros presidentes Rómulo Betancourt y Raúl Leoni, el movimiento de organización venezolana ORVE, en el cual condenan los extremos ideológicos y la lucha de clases. El 19 de abril presenta su primera memoria
del despacho y 10 días después es designado por el presidente como nuevo ministro de Hacienda, en sustitución de Alejandro Lara. En su nueva función, funda la revista Hacienda. También participó en la fundación del movimiento político Orbe y en la elaboración de sus estatutos, y se desempeñó como miembro de la Secretaría Política de dicha organización, y prepara el proyecto de presupuestos de rentas y gastos públicos para el periodo comprendido el 1 de julio del 36 y el 30 de junio del 37. El proyecto presentado al Congreso Nacional propone poner en marcha una política económica donde haya un rol más protagónico por parte del Estado. También presenta un proyecto de arancel aduanero y otro para la Ley Orgánica de la Renta Nacional de Cigarrillos, así como un proyecto sobre herencias y legados. Cuando fue nombrado ministro del gobierno de Eleazar López Contreras en 1936, se trasladó a vivir a Caracas. Adrián Macei formuló entonces, escuchen, Alberto Adriani Macei formuló entonces la famosa frase «sembrar el petróleo», refiriéndose a la necesidad de que las entradas del petróleo, que en esa época empezaban a inundar abundantemente las cajas del gobierno venezolano, no fueran desperdiciadas en enriquecer solamente a un grupo de políticos y empresarios oligarcas. Alberto Adriani Macei, como economista, era partidario de un Estado fuerte que nivelara la oligarquía de los tiempos del dictador Gómez. Como consecuencia, se creó mucha hostilidad en contra suya. Al poco tiempo, fue encontrado muerto el 10 de agosto de 1936 como consecuencia de un ataque cardíaco. Esa fue la explicación oficial. El lunes 10 de agosto de 1936, Alberto Adriani fue encontrado muerto en su habitación del Hotel Majestic en el centro de Caracas. Tenía 38 años y fíjense todo lo que hizo con solo 38 años. Se le realizó la autopsia en el Hospital Vargas, la cual determinó que había fallecido de un infarto. En su embalsamiento participaron los doctores Córdoba, Gutiérrez, Solís y Lairet. Después fue velado en la capilla del hospital. En el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo se le realizaron los honores correspondientes a su cargo. El presidente López Contreras decretó 3 días de duelo oficial. Existieron diversidades de comentarios sobre la muerte de Adriani. Dada su muy buena salud, Pedro Pablo Paredes opinó que fue envenenado. Pedro Pablo Paredes es otro al que han silenciado, como si no hubiera existido. Repito, Pedro Pablo Paredes opinó que fue envenenado, supuestamente con sustancias que le provocaron un infarto. Adriani, y aquí esto es una cita de Narciso Parra, Adriani nunca escribió un libro para su publicación, pero sus trabajos fueron publicados en diarios y revistas de Venezuela y el extranjero. Al cumplirse 1 año de la muerte de Alberto Adriani, sus amigos Arturo Uslar Pietri y Diego Nacerte Sardi recopilaron sus principales trabajos en un libro titulado Labor Venezolanista, pero Uslar se quedó con muchas cosas. Sus ensayos más importantes fueron publicados de manera póstuma en el libro Labor Venezolanista, publicado en 1937, con introducción de Arturo Uslar Pietri, nada menos, el que le robó los escritos, el que cambió sus palabras, el que cambió la redacción de lo que dejó escrito. Vayan ustedes a saber lo que hizo Uslar Pietri con todos esos materiales inéditos que dejó escritos Adriani luego de morir supuestamente por un infarto casual.
Bueno, Mariano Picón Salas le escribió un artículo. El volumen 217 de la Biblioteca Ayacucho es una compilación de diversos textos de Adriani bajo el título Textos Escogidos, con selección y prólogo de Armando Rojas. Armando Rojas era amigo, murió hace poco, era amigo del gran historiador, ese de la Universidad de la Metrópoli, además de ser un pederasta. Yo también lo conocí personalmente, Armando Rojas. Y cronología de Miguel Sinetar. Los Sinetar también son amigos del gran historiador. Entonces, fíjense ustedes quiénes publican los textos escogidos de Adriani. Todos los plagiadores juntos, encabezados por Uslar Pietri. Para difundir su vida y obra, en 1991 se crea la Fundación Alberto Adriani. El 27 de enero del 99, sus restos fueron llevados al Panteón Nacional de Venezuela. Esculturas en memoria de Adriani se pueden encontrar en ciudades como Caracas, Mérida, El Vigía y su Sea natal. En el 2008, el economista Luis Xavier Grisanti publicó la biografía de Alberto Adriani en la Biblioteca Biográfica Venezolana del diario El Nacional, etcétera. Si ustedes quieren ver más, pues vayan a la Wikipedia. Entonces, sembrar el petróleo fue una frase de Alberto Adriani robada, para que se entienda, para que lo entienda todo el público. Robada por Uslar Pietri. Pero no fue lo único que robó, porque nada menos que Uslar Pietri fue el encargado de publicar lo que Adriani dejó sin publicar. Uslar Pietri lo ha plagiado todo y sus novelas son una porquería. Lo ha plagiado todo y sabía del golpe del 4 de febrero y estuvo en la conspiración. Creo que el gran historiador no ha visto la Wikipedia. Y creo que a pesar de que Adriani no tuvo hijos, hoy en día hay muchos venezolanos moviéndose para evitar que a otros venezolanos muertos hace mucho tiempo se les roben sus obras o se distorsionen sus biografías. Así que el gran historiador como que no le echó un vistazo a internet, porque además es torpe con las tecnologías. La ingeniero soy yo, la que tiene un posgrado en el IESA soy yo, la filósofo soy yo, y otras cosas más. Pero la ingeniería, el IESA y la filosofía no son cosas con las que el gran historiador podría. Él es abogado e historiador. No tiene capacidad para ser ingeniero ni filósofo. Además, se ha encargado el gran historiador de tergiversar las cosas que ocurrieron en los dos gobiernos de Carlos Andrés Pérez, otro personaje al que Uslar Pietri odiaba a muerte, ¿no? El gran historiador me dijo a mí en un tuit que yo estaba equivocada porque a Carlos Andrés Pérez se le había juzgado en su primer gobierno por el robo, por el uso de la partida secreta. No, señor, no estoy equivocada. Carlos Andrés Pérez, durante su primer gobierno, del 73 al 78, utilizó la partida secreta, que era secreta porque era para uso discrecional, por lo tanto no cometió ningún delito. La utilizó para financiar a los contras en Nicaragua. ¿Quiénes eran los contras? Los que luchaban contra el bicho ese que todavía gobierna Nicaragua, Ortega, Daniel Ortega. Los contras eran mercenarios pagados por Estados Unidos para luchar contra Daniel Ortega. Y Carlos Andrés Pérez decidió ayudar en esa lucha porque en su primer gobierno Carlos Andrés Pérez era socialista, pero no comunista. Y las revoluciones comunistas avanzaban por toda Centroamérica con la ayuda de Cuba. Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno decidió usar el dinero de la partida secreta para financiar a más mercenarios para combatir la guerrilla de Daniel Ortega. No tenía por qué dar explicaciones al respecto y no se supo sino hasta su segundo gobierno. Pero el fin
estaba totalmente justificado, porque el fin, más que ayudar a Nicaragua, era impedir que esas revoluciones llegaran a Venezuela, porque Nicaragua quedaba bastante cerca de Venezuela, y yo me acuerdo que yo era joven y que estaba muy preocupada yo por la guerrilla nicaragüense, porque veía el mapa y le decía a mi novio, me acuerdo, ¿no? Joder, ¿y si llega esta puta revolución de los sandinistas hasta acá? Y llegó muchos más años después de los que pensábamos, pero llegó. De otra forma, pero llegó. Entonces, sé muy bien que el gran historiador tiene solamente un año más que yo. Sé muy bien que la partida secreta la usó Pérez en su primer gobierno para financiar a los contras. Y sé muy bien que esa partida secreta, o la finalidad para la que Pérez utilizó esa partida secreta, se utilizó como arma política para destituir a Pérez en su segundo gobierno. Se utilizó una cosa que ocurrió en el primer gobierno para destituirlo en el segundo. Y de eso estoy segura, porque yo he participado en política y tú no, gran historiador. Tú vas por ahí viendo a ver quién te va a dar migas, quién te va a dar limosnas. Porque haberte convertido en presidente de Monte Ávila fue una limosna que Carlos Andrés Pérez te dio y tú le pagas. Y tú le pagas difamando su primer gobierno y también el segundo. Porque el primer gobierno tenía elementos para difamarlo, pero el segundo no. Así es como tú pagas, recogiendo las migajas que te echan. Ahora, gran historiador, hazle un favor a Venezuela. ¿Quién te paga? Porque se lo está preguntando mucha gente, ¿ah? Y yo no quería volver al YouTube con este tipo de cosas, pero ¿cómo es posible que tú me pongas entre signos de exclamación, por favor, sembrar el gobierno, sembrar el petróleo, lo inventó el gran Uslar? Yo te digo a ti, cállate la boca. ¿Es eso lo que enseñas en la Universidad de la Metrópoli? Bueno, esos infelices que van a esa universidad no llegarán a ninguna parte. Y quiero decirles que aquí en España, si hay venezolanos interesados en cambiar Venezuela, que no están ni con el gobierno ni con la oposición, que se comuniquen conmigo, pueden escribir debajo de este video. Los 61 años es un buen momento para lanzarse presidente de Venezuela. Cualidades no me faltan, tengo experiencia política. Fui asesora, tuve cargos de confianza, fui profesora de la Universidad Simón Bolívar, de la Universidad Metropolitana, de la Universidad Santa María, de la Universidad Alejandro de Humboldt, de la Universidad Vargas, de Nuevas Profesiones. Trabajé para Cordiplan, para el Ministerio de Fomento, para el CONICYT. Hablo 5 idiomas, conozco Europa. Soy ingeniero, con posgrado en administración, maestría en filosofía, maestría en ciencias políticas y ahora estoy terminando una maestría en economía europea y otra en historia. 60. ¿Cuántos años tiene Trump cuando se lanzó? 70. Hay gente que se ha lanzado a los 80 años de edad a la presidencia. ¿A qué edad se lanzó Caldera? Los 60 son una buena edad y yo conozco muy bien Venezuela. Y le he dado mi vida a Venezuela. Y antes de que la gente que te paga a ti, gran historiador, llegue al poder, prefiero que siga Maduro. Es más, soy capaz de hacer una alianza con Maduro. Maduro, si me estás escuchando, dímelo. Soy capaz de hacer una alianza con Maduro antes de que quienes te pagan a ti lleguen al poder. Tú andas por allí lanzando tweets diciendo, venezolanos, hay que mejorar la electricidad, si no, no se puede levantar el país. Y tú crees que los venezolanos no saben eso. Pero tú, ¿a qué país crees que le estás hablando? ¿Tú crees que estás hablando con un montón de analfabetos? Otro tuit decía, es importante mantener los árboles. Sí, los venezolanos sabemos eso. Lo sabemos los ricos, la clase media, los pobres y los miserables. ¿O tú crees que los venezolanos son retrasados mentales diciendo cosas como venezolanos? Vamos a plantar cada uno un árbol. O sea, los tweets que tú lanzas
Es como se los lanzas a los venezolanos, como si los venezolanos fueran una pila de analfabetos. No, gran historiador, los venezolanos no son analfabetos. Con eso acabó primero los adecos, después se olvidaron de eso, pero luego vino Chávez y los alfabetizó a todos. Los venezolanos saben leer y escribir, entienden de política y saben que necesitan electricidad. De hecho, se están quejando todo el tiempo de los cortes eléctricos. Y tú vienes a decirle a los venezolanos que tienen que entender que hace falta la electricidad y el agua. Díselo a Maduro, no al pueblo venezolano. A diferencia tuya, que debes tener tronco de depósito de agua sobre tu casa, esa no es la realidad de todos los venezolanos. No necesitan los venezolanos que tú los trates como analfabetos, que no lo son, diciéndoles que hace falta la electricidad y el agua y que lo entiendan. Lo entienden, querido, lo entienden. De hecho, están sufriendo porque no tienen electricidad ni agua. ¿Quién te crees tú para hablar desde las alturas, como si fueras superior al resto de los venezolanos? Anda, te pongo una ecuación de primero de bachillerato. Anda, resuélvela. Por otra parte, tú, Gustavo, tú, Gonzalo Barrios Ferrer, Uslar Pietri y muchos más, me atacaron muchas veces en Venezuela diciéndome que no querían en cargos públicos a descendientes de europeos. Es decir, de españoles, italianos y portugueses, porque si era un alemán o un francés o un inglés, ustedes deliran, ¿no? Deliran ante un apellido de esos que no pueden pronunciar. Yo sí que los pronuncio muy bien porque hablo inglés, alemán, francés. Tú no los pronuncias. Pero esos apellidos hacen que se te caigan las medias. Uslar Pietri dijo varias veces, que las razas puras, habría que resucitar a Uslar Pietri y preguntarle qué coño son las razas puras. Si se refería a los españoles, porque se refería a los hijos de españoles nacidos en Venezuela, pues el gran intelectual de Uslar Pietri se equivocó, porque los españoles no somos puros. Somos mezcla de los hispanos, los romanos, los vikingos, los visigodos, los godos, los celtas, los judíos, los árabes, los marroquíes. Y para tú de contar, decirlo en Venezuela, tú le dices a un español aquí que es raza pura y mira, se está riendo una semana entera. Porque además que ya no quedan razas puras. Pero Uslar Pietri no podía ver a un hijo de españoles, convertido en venezolano, no podía. Entonces Uslar Pietri decía, y tú lo sabes, porque tú piensas lo mismo, que había que tener la mayor parte de la sangre blanca. Una contradicción, porque no quiere europeos, pero la mayor parte de la sangre blanca. Luego, entre 20 y 25 o 30% de sangre india. Y nunca más del 5 o 10% de sangre negra. Y que esa combinación, que seguramente era la de él, era la que hacía, de ahí salían los genios. Porque los genios no podían ser raza pura, tenían que ser una mezcla en mayor proporción, razas caucásicas, blancas. En segundo lugar, indios. Y en tercer lugar, pero que no pase del 10%, que no se note mucho, africanos. Entonces, es racismo odiar, por ejemplo, a un ario, porque es medio puro, o vamos a suponer que es puro, pero ya no hay raza pura. Vamos a suponer que los arios todavía son puros. Es racismo odiar a un aria por ser puro, pero es igualmente racismo odiar a alguien
por ser mestizo. En tu caso, tú decías que los europeos éramos todos razas puras, caucásicas, y eso del hombre ideal, según tú, se acerca mucho a lo del hombre nuevo, ¿no? Idea de lo que puso en práctica Fidel Castro. Tú tenías tu lado comunista. A ti te fascinó cuando Fidel Castro le quitó todos sus bienes a los agricultores españoles en Cuba. Pero tú fuiste realmente un bicho, Uslar. Un bicho. Y racista, porque si tú dices que la combinación, vamos a ponerla así, 10 negros, 30 indios, van 40, ¿ok? Tú dices que la combinación 60% blanco, 20%, 30% indio y 10% negro es la combinación perfecta, que esa es la raza superior, esa combinación. Entonces, cualquier otra combinación para ti no sirve. Es decir, que tú eres más racista que cualquiera, porque imagínate cuántas combinaciones hay y tú solo le dabas valor a la tuya. Luego me acuerdo que un profesor en la Universidad Simón Bolívar, que veíamos lenguaje y literatura obligados en primer año, nos dijo que una de las grandezas de Ular Pietri era que él adjetivaba la doble adjetivación. Por ejemplo, Ular Pietri, tuvimos que leer alguna mamarrachada de él, decía: la lluvia, fuerte y densa, me hacía pensar, tembloroso y cansado, que el día iba a finalizar mal y triste. O sea, dos adjetivos juntos siempre. Que esa era una genialidad. Es que el pobre Uslar se inventaba vainas. Una vez un escritor venezolano a mí me dijo: mira, te voy a decir cómo uso yo el punto y coma. Pongo 3 comas y el cuarto punto y coma. 3 comas y el cuarto punto y coma. Señores, ese no es el uso del punto y coma. El punto y coma tiene un uso muy, muy específico. Estos son los grandes escritores y los grandes pensadores que la Universidad de la Metrópoli quiere hacerle creer a la juventud venezolana. Por cierto, en esa universidad de Mier yo trabajé. Los dejo por ahora, que estoy cansada. Pero nos seguimos viendo. Porque he visto que hay en internet gente defendiendo a Adriani. Yo pensé que como Adriani no tuvo hijos y como el que más lo defendía o el que más el que más trataba de decir que habían robado su obra, que fue Asdrúbal Batista, mi tutor, murió hace unos 3 años, yo pensé, bueno, no, nos jodimos. O sea, la historia de Venezuela quedará llena de mentiras y ni a mí quién coño me va a creer. Pero todas estas entradas en internet indican que hay otra gente preocupada por la falsificación de la historia. Sigue falsificando la historia a sueldo, gran escritor. Tú me bloqueaste cuando yo puse que la frase era de Adriani, pero después me desbloqueaste como 2 días después. ¿Para qué? ¿Para denunciar mi Twitter? ¿Para ver lo que yo pongo? Yo te acabo de bloquear, pero déjame decirte una cosa, yo te leo. Te leo por todas partes, porque entre otras cosas soy programadora, certificada por Microsoft. Así que yo te leo, pero tú a mí me vas a leer el blog, vas a ver este video, porque te lo van a contar las otras personas del Twitter. Pero no me vas a leer directo en Twitter, a no ser que contrates un hacker. Yo para leerte a ti no necesito hacker. Lunes 20 de diciembre de 2021, 9:40 p.m. Que la pasen bien y estamos en contacto.